Listo. Bien, chicos. El día de hoy vamos a empezar con farmacología pulmonar y luego vamos a ver lo que es EPOC. Entonces, básicamente la farmacología pulmonar les va a ayudar a que tengan una mejor idea de los medicamentos que se utilizan tanto en asma como en EPOC. Ahora, primero vamos a revisar el grupo de los broncodilatadores. Dentro de los broncodilatadores vamos a tener primero a los beta-2 agonistas. No olvidar que los beta-2 agonistas, los receptores beta-2, ¿de qué se encargan? Tienen varias funciones, dentro de las cuales vamos a tener, número 1, a la broncodilatación, valga la redundancia, broncodilatación. Vamos a tener a la vasodilatación, al aumento de glucagón. Entonces, si hay aumento de glucagón, que es el encargado de subir el azúcar en sangre, también como respuesta va a haber un aumento de insulina, que va a querer contrarrestar al glucagón. Vamos a tener eh, producción de glucogenólisis y gluconeogénesis para poder tener más azúcar en sangre, producto del glucagón. Entonces, principalmente recuerden que el receptor beta-2 lo que va a hacer es relajar. Relaja. Entonces, ahorita estamos hablando de fármacos pulmonares. Dentro de los beta-2 agonistas van a existir dos grupos. Van a existir los SABAs, que son los beta-2 agonistas de acción corta. Acuérdense de la S por short. Y tenemos los LABAs. Los LABAs son los de acción larga, por la L de long. Entonces, dentro de los de acción corta, los SABAs, para que no se olviden siempre, recuerden el término SABAs, tenemos al fenoterol, que es uno de ellos. Tenemos al salbutamol, que es bien famoso, y a la terbudelina. Dentro de todos, el más famoso, ¿cuál va a ser? El salbutamol, ¿no? Entonces, dentro de esto, tenemos las indicaciones de los ABAs. Los ABAs principalmente se van a usar para las crisis agudas. ¿Por qué? Porque como pueden ver acá, su tiempo de inicio más o menos es entre 3 a 4 minutos, de 2 a 10 minutos, pero son al toque, ¿no? Son para crisis del momento. El paciente se le cierra el pecho, como dicen coloquialmente, y tienen su beta-2 agonista. El salbutamol, como les digo, es el que más se usa. Ahora, ¿qué más? Hay ciertas contraindicaciones acerca de los beta-2 agonistas, específicamente los ABAs. ¿Cuáles son? No se deben usar en casos de pacientes con hipertiroidismo ni con cardiópatas, o sea, pacientes, por ejemplo, con insuficiencias cardíacas. ¿Por qué? Porque van a empeorar la patología. En el caso de hipertiroidismo o cardiópatas, lo que se debe usar son los anticolinérgicos, pero aún no hemos llegado ahí. Vamos a seguir con los beta-2 agonistas. Entonces, no se olviden, los ABAs se encargan de las crisis agudas, porque inician rápido y también duran poco tiempo, duran máximo 4 o 6 horas. El más famoso, el salbutamol. Luego, vamos a tener a los LABAs. Los LABAs son los de acción larga, como ya dijimos. Dentro de estos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener al salmeterol y al formoterol. Ustedes lo pueden recordar de la siguiente manera. Pueden decir sal, formol. ¿Qué quiere decir esto? El salformol nos va a permitir
recordar al salmeterol y el formoterol, que son los dos lavas que existen. Como pueden ver, el tiempo de inicio de un salmeterol o un formoterol de un lava es más tardado, ¿no? Mientras que los sabas como máximo tardaban en accionar 10 minutos, aquí los lavas como mínimo se demoran entre 10 a 20 minutos, ¿no? Y tienen un tiempo de duración de prácticamente el doble, hasta 12 horas. Entonces, ustedes dirán, si tienen un mayor tiempo de acción, ¿por qué no lo usamos también en las crisis agudas? Muy aparte de que se demora más en actuar, el problema es que trae efectos adversos, ¿no? Entonces, usar un medicamento que dura más tiempo en el cuerpo hace que los efectos adversos de estos se queden por más tiempo. Entonces, eso no es bueno tampoco. Entonces, antes de llegar a los efectos adversos, vamos a revisar las indicaciones, ¿no? Entonces, los lavas se van a usar principalmente eh, para cuadros crónicos. Tienen un efecto, un inicio rápido. Algunos empiezan hasta en 1 a 3 minutos, pero el problema principalmente es que el efecto es muy duradero y eso no siempre va a ser bueno, como les digo. Es por eso que, como puse acá, nunca se usa para cuadros agudos. Ese cuadrado que he puesto es como para... Me refiero a cuadros, a cuadros. Entonces, nunca se usa para cuadros agudos porque puede aumentar la mortalidad debido a sus RAMs. Ahora, vamos a ver los RAMs. RAM significa reacciones adversas medicamentosas, por si acaso. ¿Cuáles son los RAMs de estos fármacos? Vamos a tener el tremor muscular, ¿sí? El tremor muscular es uno de los efectos de los receptores beta 2, de los beta 2 agonistas. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es recapturar el potasio. O sea, el estimular un receptor beta 2 va a hacer que el potasio, que es el que genera los picos de, para el potencial de acción de un músculo, se activen. Entonces, al estimularlos, vamos a hacer que haya tremor muscular, en el sentido de que el paciente empiece, pues, se sienta como acelerado, empieza a mover, o sea, haya mucha hiperactividad, ¿no? Luego vamos a tener a la hipocalemia, ya que como se utiliza mucho el potasio y el tremor muscular empieza a manifestarse, empieza a haber menor cantidad de potasio en sangre, ya que este se mete intracelularmente. Luego, tenemos la hiperinsulinemia, porque como les mencioné, los receptores beta 2 estimulan al glucagón, y así como el glucagón busca aumentar el azúcar en sangre, la insulina tiene que trabajar para bajar este azúcar. Entonces ahí viene la hiperinsulinemia. Tenemos la agitación, la ansiedad que viene de la mano con el tremor, tenemos a la taquicardia y la prolongación del QT que está asociada también a la hipocalemia, ¿no? Entonces, luego que ya vimos esto, vamos a revisar los otros fármacos. Ya vimos los beta 2 agonistas, ¿sí? No se olviden de los ABAs, los LABAs y sus reacciones adversas. Estos RAMs son tanto de los ABAs como de los LABAs, en general de todos los beta 2 agonistas. Ahora, vamos a ir a los anticolinérgicos, que son fármacos también, si no consiguen acordarse de todos, principalmente recuerden a los beta 2 agonistas y a los anticolinérgicos. Tenemos a los anticolinérgicos y los dos fármacos más famosos dentro de los anticolinérgicos van a ser el bromuro de ipatropio y el bromuro de tiotropio. Entonces, ¿qué hay con estos? Tenemos que el bromuro de ipatropio es un fármaco que se usa más para una acción corta y va a actuar a nivel de los receptores muscarínicos M2. Como dije, es de acción corta, entonces va a actuar
y va a ser más útil a nivel de patologías de cuadros agudos, ¿no? Principalmente el bromuro de hipatropio se va a utilizar para el EPOC. El bromuro de tiotropio no es tan empleado y básicamente tiene una acción larga y actúa a nivel del receptor muscarínico M1 y M3. Entonces, ¿qué más vamos a ver? Los usos, como dije, en el asma se utilizan agonistas beta 2 de acción corta. ¿Quiénes eran los de acción corta? Los ABAs. ¿Como quién? Como el salbutamol, que ya vimos en la clase pasada, la clase de asma. Y en EPOC se utilizan principalmente anticolinérgicos. ¿Como cuál? El bromuro de hipatropio, ¿no? Que es un anticolinérgico de acción rápida. ¿Cuáles son los efectos adversos de estos anticolinérgicos? Aquí vamos a encontrar la boca seca y la tos. Y tienes que preguntar si le vas a dar a un paciente con EPOC el bromuro de hipatropio, tienes que considerar si este paciente tiene glaucoma o hiperplasia benigna de próstata, ya que como actúa a nivel de los receptores muscarínicos 2, pueden empeorar estas patologías, ¿ya? Entonces, empeora. Luego de eso, vamos a revisar a las metilsantinas. Lo que tienen que saber de las metilsantinas es lo siguiente. Tienen que conocer a la teofilina. La teofilina es básicamente un fármaco usado para patologías muy severas y refractarias de tipo respiratorio. El problema de la teofilina es que es muy tóxica, por lo tanto no se puede dar de manera ambulatoria, se tiene que dar sí o sí intrahospitalariamente. ¿Por qué? Porque necesitas dosar los niveles de teofilina que estás dando, ya que tiene un rango terapéutico muy estrecho, que es de 10 a 20. Si mal no recuerdo, 10 a 20 unidades internacionales. Sí, pero recuerden que el rango terapéutico es de 10 a 20. Luego, ¿cuáles son los efectos adversos? El problema de la teofilina es que tú no te puedes pasar. Si te pasas, ahí vienen los problemas. Por eso tienes que estar midiendo con exactitud la dosis que se está dando. ¿Por qué? Porque si te excedes, puede generar convulsiones y arritmias, que son las complicaciones más graves, las reacciones adversas más graves de este fármaco, de las metilxantinas, como la teofilina. Convulsiones y arritmias. Aparte puede generar vasodilatación sistémica, vasoconstricción cerebral y aumento de la tasa de filtración glomerular. Principalmente eso. Ahora, ¿qué más? Ahora vamos a ver los antiinflamatorios. Dentro de estos antiinflamatorios vamos a encontrar a los siguientes fármacos. Tenemos a los glucocorticoides. Los glucocorticoides son fármacos bastante útiles para evitar crisis. No tanto para la crisis en sí, sino para evitarlas. ¿Qué fármacos tenemos dentro de los glucocorticoides? Tenemos a la prednisona, que es un corticoide sistémico. Se usa para crisis severas. La fluticasona es un corticoide inhalatorio. Se utiliza más para cuadros crónicos y se utiliza como terapia de mantenimiento. Recuerden que un fármaco por vía inhalatoria es mucho menos dañino que un fármaco por vía endovenosa o por vía oral, ya que las concentraciones no son tan altas. Entonces, principalmente recuerden que la prednisona es un corticoide sistémico, mientras que la fluticasona es un corticoide inhalado. Entonces, la fluticasona se da más en asma, por ejemplo. Ahora, ¿cuáles son los RAMs de los glucocorticoides inhalados? Tenemos la disfonía.
Recuerden que los corticoides lo que van a hacer es bajar la inflamación. ¿De qué manera? Evitando que células inmunitarias lleguen a la zona de inflamación. Por lo tanto, terminan produciendo de cierto modo perdón, una inmunosupresión. Por lo mismo, aparte de disfonía, que es el rango más frecuente, también puede producir candidiasis orofaringea y tos. Finalmente, y bastante menos importante, tenemos a los inhibidores de la degranulación del mastocito, el ya famoso omalizumab. Este omalizumab es un tratamiento biológico el cual se da muy pocas veces, muy raras veces, que básicamente lo que hacen es inhiben la degranulación del mastocito. Entonces, lo que hacen es evitar que la inmunoglobulina E, que los receptores de inmunoglobulina E que se producen, por ejemplo, durante las alergias, se activen y no se rompe el mastocito y no se libere histamina y todo el problema que provoca la histamina, como la vasoconstricción, la broncoconstricción, perdón. Finalmente, como les digo, el omalizumab se da cuando ya no responde a ningún otro fármaco y es una terapia ya muy extrema que muy rara vez se da. Principalmente recuerden a los beta-2 agonistas, a los anticolinérgicos, a las metilsantinas y a los glucocorticoides, sus RAMs y todas esas cosas, para que encuentren más sentido a la hora de que estudien asma y EPOC, que son de los temas más importantes en esta parte de Neumo. Ahora, finalmente, pasando con EPOC, ¿qué vamos a ver? En EPOC vamos a ver lo siguiente. EPOC, como definición, es la obstrucción bronquial no reversible al tratamiento. O sea, el EPOC es una obstrucción bronquial que no se revierte con un broncodilatador, ¿no? Lo principal, no es reversible con tratamiento el EPOC. ¿Cuál es la principal causa de EPOC? El tabaquismo, lo cual no quiere decir que todas las personas que fuman van a tener EPOC. Solamente el 15% de fumadores va a desarrollar EPOC. Pero el tabaquismo, como les digo, sigue siendo la causa más importante de EPOC. Como dato curioso, tenemos que los pacientes que son adictos a la nicotina del cigarro, cuando no fuman, tienen lo que se conoce como síndrome de retirada. Este síndrome de retirada es el que va a producir que el paciente se encuentre ansioso, con taquicardia, sudoración fría, necesita saciar esa ansiedad de nicotina. Entonces, para ello, se le da, aparte de parches de nicotina, como se menciona acá, se le da el bupropion. El bupropion es un antidepresivo que colabora a reducir la adicción al tabaco. Sin embargo, bueno, eso es un dato adicional. Lo que tienen que recordar hasta el momento que la principal causa de EPOC es el tabaquismo y como segundo lugar tenemos a los factores genéticos, como principalmente el déficit de alfa-1 antitripsina. Esta alfa-1 antitripsina la vamos a encontrar en déficit, por ejemplo, en mujeres jóvenes que manifiesten EPOC, ¿no? Entonces, no es usual. El paciente clásico con EPOC es un varón que tiene más de 50 años, ya de una edad avanzada. En cambio, si estamos hablando de una mujer menor de 40 que debuta con EPOC, lo más probable es que tenga como patología el déficit de alfa-1 antitrypsina que le está provocando esto. Y eso, bueno, no se puede solucionar. Ahora, clásicamente, el EPOC se divide en dos grupos, como tenemos acá. Vamos a tener al grupo de EPOC tipo 1, tipo A, que es este de aquí, y el tipo B.
Entonces, ¿qué pasa con esto? El EPOC tipo A es el menos frecuente. El tipo B es el más frecuente. Entonces, ¿qué hay con esto? Lo que tienen que ver es que un paciente con EPOC tipo A es el que deben haber escuchado en sus clases de medio 1 como soplador rosado, ¿no? Este va a ser un paciente, vamos a escribirle otro color, es un paciente flaquito, flaquito, eh, que tiene una coloración rosada, medio rosácea, que tiene probablemente tirajes costales, mientras que el tipo B, el EPOC tipo B, es aquel que vamos a conocer como el paciente abotagado, está cianótico, o sea, está de color azul. ¿Qué más tiene el paciente? El paciente va a ser gordito. Y vamos a revisar cada una de las características. Dentro de estas, vamos a ver lo siguiente. El concepto, ¿no? Primero tenemos el soplador rosado. Vamos a tener que el concepto anatomopatológico del soplador rosado es una dilatación y destrucción de la pared alveolar, como pueden ver en esta imagen de aquí, del alveolo. El alveolo que normalmente son pequeñas burbujitas. Creo que no se distingue el color, vamos a usar otro color. El alveolo normalmente son pequeñas burbujitas, ¿no? Cerradas, separadas unas de otras. Sin embargo, lo que pasa acá en el tipo A es que estas burbujitas se van a romper. O sea, ya no van a ser estructuras, estructuras divididas entre sí, sino más bien van a ser estructuras que están comunicadas entre sí. Por lo tanto, no van a poder concentrar la misma cantidad de aire, sino va a ser menor. ¿Qué más? El aspecto, como dije, del paciente con EPOC tipo soplador rosado o tipo A es un paciente asténico, o sea, flaquito. De ahí, la disnea va a ser una disnea grave, es un paciente que se cansa hasta por hablar. El tórax va a ser un tórax característicamente entonel, como ya hemos visto en semiología, en medio 1. Y en la auscultación vamos a encontrar que el murmullo vesicular está disminuido. A la radiografía de tórax vamos a ver un atrapamiento del aire. Las infecciones respiratorias en estos pacientes van a ser escasas, muy pocas, mientras que en el abotagado, ¿qué es lo que vamos a ver? Clínicamente un paciente con bronquitis crónica es aquel paciente, perdón, es aquel paciente con tos y o expectoración crónica de al menos 3 meses al año durante al menos 2 años consecutivos. Es un paciente que va a estar cianótico, le va a faltar el aire, va a estar hinchado, abotagado. La disnea de este paciente va a ser leve. La tos, el esputo que va a expulsar va a ser un esputo de cantidad abundante, purulenta.
Como pueden ver acá, sus bronquios están llenos de pus. ¿Por qué? Porque el bronquítico crónico, el abotagado, frecuentemente es uy, el que más infecciones respiratorias padece. Principalmente ¿por quién? Por el Haemophilus influenzae. De ahí vamos a encontrar la auscultación, ya no que el murmullo vesicular está disminuido, sino vamos a encontrar roncantes, vamos a encontrar sibilantes. El tórax se va a encontrar normal, no va a estar un tórax en tonel. ¿Qué más? Vamos a encontrar un aumento de la trama vascular. Vamos a encontrar una cardiomegalia también, porque es un paciente ya con un problema crónico. Entonces, no se olviden, el tipo A es el enfisematoso, en el que sus paredes alveolares se han roto y han formado como un gran alveolo, el cual ya no puede capturar la misma cantidad de aire. Las infecciones van a ser escasas y el paciente característicamente va a ser flaco, va a ser asténico, va a ser de coloración rosácea, va a tener tirajes costales, mientras que el bronquítico crónico va a ser más gordito, más cianótico y va a estar más propenso a las infecciones. Ahora, el EPOC, como les dije, es una patología, una enfermedad la cual presenta una obstrucción bronquial que no es reversible el tratamiento. Un enfisema, que es la ruptura de paredes alveolares, como acabamos de explicar, no va a solucionarse con un medicamento, ¿no? Entonces, ese es el problema con estos pacientes. Entonces, nosotros para diferenciar, ustedes dirán, ¿y cómo diferencio en el diagnóstico una EPOC del asma? Para eso he traído este pequeño esquema que lo vimos la clase pasada, en la clase de asma. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que un paciente, para diagnosticar nosotros, tenemos un paciente que le falta el aire, ¿no? Que a veces tiene crisis. O sea, supongamos que no ha manifestado, pues no está ni soplado rosado ni abotagado, sino está iniciando el EPOC, ¿no? Está en un EPOC leve. Nosotros vamos a hacer el examen para el diagnóstico tanto de asma como de EPOC, es la espirometría forzada. Esta espirometría forzada nos va a dar el BEF sub 1, que es un segundo. Como les seguía diciendo, nos va a dar la espirometría forzada, el BEF sub 1. El BEF sub 1, ¿qué nos va a querer decir? El BEF sub 1 nos va a dar menor a 80. Este BEF sub 1 sobre la capacidad vital forzada, si nos da menor a 0,7, nosotros ya podemos determinar un patrón obstructivo. Ahora, nuevamente, un segundito. Entonces, de nuevo, vamos con la espirometría forzada. La espirometría forzada es un examen que nos va a permitir diagnosticar asma o EPOC. Entonces, la espirometría forzada nos va a dar un valor que es el BEF sub 1, que quiere decir el volumen de aire, volumen expiratorio forzado en un segundo, ¿no? Es todo lo que tú puedes expirar en el primer segundo, la fuerza con la que haces en la espirometría. Entonces, si nos da un valor menor a 80 el BEF sub 1, lo que vamos a hacer es dividir el BEF sub 1, que ya tenemos que es menor a 80, sobre la capacidad vital forzada del paciente, ¿no? Este valor, la división entre el BEF sub 1 y la capacidad vital forzada, nos va a dar
En caso sea un patrón obstructivo menor a 0,7. Entonces, si ya tenemos un patrón obstructivo, lo que tenemos que determinar es, ¿estamos hablando de asma o estamos hablando de EPOC? ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Vamos a hacer el test de la broncodilatación. Este test de la broncodilatación, o mejor dicho, el test del broncodilatador, nos va a permitir diferenciar entre asma y EPOC. La diferencia entre estos dos es que el asma, tú le vas a dar un broncodilatador, como un beta-2 agonista, un salbutamol, y el paciente va a mejorar, porque le estás dando el broncodilatador. Sin embargo, como les dije, en el EPOC, de nada te sirve darle un broncodilatador porque el problema no está en la vasoconstricción, sino es un problema más a nivel estructural del paciente. Entonces, es por eso que una vez que ya tienes que el BEF-1 sobre la capacidad vital forzada es menor a 0,7, tú ya defines un patrón obstructivo. Dentro de este patrón obstructivo, tú tienes que averiguar con el test de broncodilatación si este patrón es reversible o irreversible. Tú le vas a dar el broncodilatador. Si se soluciona y su capacidad vital forzada es mayor a 200 ml, o que lo mismo que decir que es el 12% de su capacidad vital forzada, este BEF-1, si se soluciona, estamos hablando que su patrón obstructivo es reversible. Por lo tanto, estamos hablando de que el paciente tiene asma, no EPOC. Si le das su broncodilatador y su BEF-1 no es mayor a 200, ¿sí?, o no ha mejorado en un 12% de su valor inicial, estamos hablando que el paciente tiene EPOC, ¿sí? Porque estamos hablando que es un patrón obstructivo irreversible. Entonces, finalmente, una vez que ya tenemos, como dice acá, que el BEF-1 sobre la capacidad vital forzada es menor a 70, ya estamos hablando de que esta es una patología obstructiva demostrada. Luego de eso, vamos a dividir al EPOC en varios tipos. Vamos a tener al EPOC leve, al EPOC moderado, al severo y al muy grave o muy severo. ¿Cómo vamos a diferenciar cada uno? Basta con el BEF-1, ¿no? Si el BEF-1 es mayor a 80, estamos hablando de un EPOC leve. Muchas veces este paciente con EPOC leve ni siquiera va a saber que tiene EPOC. Tú lo vas a diagnosticar y el señor como que, pero doctor, no tengo clínica, no tengo nada, no tengo ningún problema, porque dice que tengo EPOC. Entonces, este paciente lo que usa es como el asmático, ¿no? Va a usar un SABA, por ejemplo, el salbutamol, pero no a cada rato, sino condicional, no a una crisis. Usar salbutamol condicional. No se olviden que los SABA son beta-2 agonistas de acción corta. Luego, el EPOC moderado quiere decir si el BEF-1 está entre 50 y 80. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay con eso? Si el BEF-1 nos da entre 50 y 80, estamos ante un EPOC moderado y vamos a ver lo siguiente. Le vas a dar su bromuro de ipratropio, que es el fármaco que les dije que era el clásico para EPOC, de base, o sea, que lo vas a dar horario. Ya no es si tiene crisis, es bromuro de ipratropio siempre, todos los días. Y condicional a una crisis, tú le vas a dar un salbutamol, ¿no? Un SABA. Si el paciente presenta una exacerbación, que es un empeoramiento de la crisis, que es un aumento de tos, una secreción de otro color, ya una complicación, tú le vas a incluir un antibiótico, ¿no? Porque podríamos estar hablando de una infección, por ejemplo, por hemófilos. Entonces, para el moderado, de base le vas a dar el bromuro de ipratropio. Condicional le vas a dar un SABA y en caso de una exacerbación le agregas amoxiclavulánico, que es un antibiótico. Finalmente, o casi finalmente, si tenemos un EPOC severo,
el B sub 1 va a estar entre 30 y 50%. En este caso, ¿qué le vas a dar al paciente? Vamos a ver que le vas a dar lo siguiente. Si tenemos un severo, le vas a dar subbromuro de hiperatropio o de tiotropio, preferentemente el de hiperatropio. Le vas a dar ya no un SABA, sino le vas a dar un LABA de manera horaria. Porque estos pacientes con EPOC severo son pacientes que con la justa suben las escaleras y asfixian, tienen muchos problemas. Entonces le das bromuro de hiperatropio, le das un LABA como el indacaterol, que está acá, y le vas a agregar un corticoide inhalado. Esa es una terapia, eso es lo que se conoce como terapia triple. ¿De acuerdo? ¿Qué corticoide inhalado le vas a dar? El budesonide, que ya comentamos más arriba, ¿no? En farmacología pulmonar está el budesonide. Tenemos a la fluticasona también. En este caso, el budesonide se prefiere para el EPOC. Luego, ¿qué más vamos a ver? Una vez que ya tienes tu terapia triple en un EPOC severo, te preguntas, ¿qué pasa si el paciente tiene una exacerbación, tiene una crisis? Se complica el paciente. Ya le vas a agregar ya no amoxiclavulámico, sino un antibiótico que sea por vía parenteral. Puedes darle, por ejemplo, eh, puedes darle cefuroxima, puedes darle... No nos compliquemos. Simplemente recuérdenlo como antibiótico parenteral. Muy aparte, como le vas a dar por vía parenteral, lo puedes hospitalizar. Puedes darle, como le dije, cefuroxima, ceftriaxona, etc. Luego, muy aparte de como lo hospitalizas, le vas a dar antibiótico parenteral y aparte le vas a dar un corticoide inyectable, ¿no? Como la metilprednisolona. Con eso vas a ayudar a estabilizar la crisis, la exacerbación que tiene el paciente. Y finalmente, para acabar, vamos a tener el EPOC grave, que es aquel paciente que tiene el BEF sub 1 menor al 30%, y es un paciente que está sumamente mal. Entonces, ¿qué vas a darle? Le vas a dar, número 1, como medida terapéutica, oxígeno. Le vas a dar la terapia triple que ya la vimos arriba, que era el bromuro de hipatropio, el LABA y el corticoide inhalado, como el budesonide. Asimismo, le vas a agregar prednisona, que es un corticoide sistémico. Ahora, estos pacientes con EPOC muy grave tienen una esperanza de vida muy corta. Este paciente va a tener que vivir hospitalizado, porque no puede hacer una vida para nada normal. Se va a agitar con tan solo hablar. Entonces, necesita simplemente, de cierto modo, calidad de vida con el oxígeno y los corticoides, tanto inhalado como corticoide sistémico, para poder controlar esa gran inflamación que puede tener el paciente. Entonces, eso sería todo. Principalmente recuerden el tratamiento que les pueden preguntar, dependiendo si es leve, si es moderado, severo, muy severo. Nada más. Gracias, chicos, y vamos a poner pausa.